Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez y dando continuidad al ciclo de conferencias y disertaciones en materia constitucional, hoy vamos a tratar el tema de la llamada gestación por sustitución. ¿Por qué escogimos este tema para desarrollarlo? Porque no todo está en la ley, no todo está en la Constitución. Hay situaciones que sencillamente no están dispuestas en los ordenamientos jurídicos de un país y crean conflicto. Vemos con muchísima frecuencia cómo la ciencia va por delante de la legalidad, va por delante de la ley. La ciencia se desarrolla, busca nuevos espacios, inventa nuevas situaciones y son cuestiones que sencillamente no están reguladas. Entonces, por lo general, la ley va por detrás de la ciencia. Y eso pasa con los casos de la llamada gestación por sustitución o maternidad subrogada. Vemos con muchísima frecuencia cómo este es un tema que se trata hoy en día para diversas situaciones que se han modificado, que han cambiado en el tiempo. Y vemos hoy en día cómo los aspectos de la maternidad y de la paternidad surgen situaciones distintas con figuras como la maternidad subrogada, con métodos, por ejemplo, como el de la inseminación artificial de una persona y sencillamente el acto de procreación de un individuo, el acto de procreación de un hijo o de una hija. Con esto lo que queremos es dar algunas pautas de conocimiento sobre la materia, tomando en cuenta que se trata de aspectos sensibles en muchas oportunidades. Mucho se ha escrito aquí sobre los aspectos bioéticos, si eso se puede permitir o no, aspectos, por ejemplo, relacionados con la dignidad humana, etc. En base a esos criterios, particularmente el de la dignidad humana, que ya hemos tratado en otros temas, vamos a basar esta disertación, este planteamiento de la gestación por sustitución. Cuando estamos hablando de gestación por sustitución, podemos hablar también de maternidad subrogada, maternidad por sustitución, gestación por encargo o el más común y cotidiano que se utiliza, las llamadas madres de alquiler. ¿Qué puede ser o cuáles pueden ser las situaciones que se pueden presentar en relación con esto? Conflictos de diversa índole. Por ejemplo, en los países donde no existe legislación al respecto, ver si esa gestación puede ser legitimada de alguna manera, si los hijos pueden ser reconocidos o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de fallecimiento de los padres que están realizando la gestión de procreación, no del padre, no de la madre natural, sino de los padres que están impulsando este proceso como tal? ¿Qué pasaría en el supuesto, por ejemplo, de que a través de los exámenes médicos correspondientes se pueda observar que el niño o la niña venga con deformaciones físicas y la madre natural no quiera practicarse un aborto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un niño con esas características, como por ejemplo con un síndrome de Down, después de que nace, entonces los padres subrogantes no quieren recibirlo o no lo quieren atender como tal? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la madre natural da luz al niño y no quiere cumplir con el contrato de alquiler de vientre, con el contrato de gestación por sustitución y no lo quiere entregar? Entonces son diferentes situaciones, diferentes conflictos que se pueden presentar en esta materia y que necesariamente
hay que tratarlos, hay que conocerlos o por lo menos tener las nociones básicas en relación a de qué se está hablando o de qué trata este tema. Vemos que existen países que permiten la gestación subrogada y otros que no. Por ejemplo, el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Bélgica la permiten sin pago de remuneración alguna. Países como México en el estado de Tabasco y los Estados Unidos en el estado de California la permiten sin mayores restricciones. Países como Francia, Alemania, Italia, Bulgaria y España expresamente su legislación la prohíbe, no permite la gestación por sustitución. En Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha venido considerando que ante la ausencia de regulación se aplicará la analogía, y la analogía implica aplicar leyes que puedan existir, tratados que puedan existir, condiciones legales que puedan existir en otros países para poder asimilar algo y darle un contexto, darle un piso, darle un fundamento legal a eso. Sin embargo, la Sala Constitucional ha dicho que se aplicará la analogía, pero siempre y cuando se respeten los valores constitucionales. ¿Cuáles son esos valores constitucionales a respetar? Igualdad y no discriminación, dignidad humana y libre desenvolvimiento de la personalidad. De esto vamos entonces a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, la legislación venezolana solo trata la cuestión del servicio de reproducción asistida en el artículo 20 de la Ley de Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad. No existe mayor desarrollo legal en cuanto a esto. Lo que señala esta ley es la reproducción asistida, pero no establece casos en los cuales se puede dar, si hay gestación por subrogación o no. La jurisprudencia, por su parte, de la Sala Constitucional ha señalado que la reproducción asistida consiste en la manipulación del óvulo o espermatozoide con el objeto de conseguir un embarazo, con independencia de la causa de esterilidad, y consiste en la fecundación para lograr el embarazo, gestarlo a término y parirlo en sustitución de la pareja o la persona. Como ven, el criterio de la Sala Constitucional es más amplio. ¿Por qué? Porque habla de una serie de cuestiones que son las que justamente generan los conflictos como tal. En primer término, ¿de qué estábamos hablando? Que esos métodos de fertilización, ¿para quién se utilizaba? Justamente para las personas que tenían problemas para lograr el embarazo, tenían problemas de fertilidad. Hoy en día no. La sala ha señalado que no necesariamente se trata de personas con problemas de fertilidad. Hay sencillamente, por ejemplo, mujeres que no quieren dar a luz porque consideran que esa situación es complicada para ellas, para su salud, etcétera, que tienen, por ejemplo, alguna condición física preexistente que puede generar problemas en el embarazo, puede traer problemas al niño o niña que vaya a nacer. O sencillamente hay personas que dicen, mire, no tengo la capacidad física para soportar un embarazo durante 9 meses, someterme a una serie de pruebas, etcétera, y le resulta más sencillo entonces alquilar un vientre, contratar una gestación subrogada para hacer esa cuestión de la procreación como tal. La jurisprudencia también, esta que hemos mencionado de la Sala Constitucional, dice que consiste en gestar a término para entregar al niño que haya nacido en base a ese procedimiento de la fertilización in vitro, que es básicamente el sistema que se utiliza. Entonces, la sala como tal ha dado pautas, ha dado elementos para considerar la gestación por sustitución. Y cuando hablamos de esa gestación por sustitución, existen diferentes modalidades y existen diferentes métodos como tal. La sentencia número
1456 del 27 de julio del año 2006 de la propia Sala Constitucional estableció las llamadas modalidades y dice inseminación artificial homóloga, inseminación artificial heteróloga, fecundación in vitro con semen del donante, fecundación in vitro con fecundación de óvulos, transferencia intubaria de gametos y transferencia nuclear. Por su parte, la ley española número 14 del año 2006, en su artículo 3, señala que las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidad razonable de éxito, no supongan riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer o posible descendencia y previa aceptación libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer, que deberá ser informada previamente de la posibilidad de éxito, así como de los riesgos y las condiciones de aplicación del tratamiento. Como pueden observar, entonces esa ley va un poco más allá al definir lo que es esa forma de reproducción asistida, más no está hablando allí, y ya señalábamos hace un momento que España prohíbe los métodos de gestación por subrogación como tal. Un elemento a tomar en cuenta, y ya que hablamos del aspecto constitucional, es sin lugar a dudas el de la dignidad humana. Como hemos venido señalando en exposiciones anteriores, la dignidad humana está consagrada en el artículo 3 de la Constitución de la República, al señalar que es una función de Estado. No aparece en el artículo 2 como valor superior del Estado, pero sí aparece en el artículo 3 como función de Estado. Dice que el Estado debe proteger la dignidad de los individuos. Esto aplica perfectamente para el caso de gestación por subrogación. Proteger a los individuos. En este caso, proteger a quién. Básicamente es proteger a la madre natural, a la madre que realiza el proceso de gestación. ¿En base a qué? Los criterios que se ajustan o que se aplican básicamente a nivel mundial es tratar de no convertir a la mujer en un objeto de comercio, de no convertir esa gestación en un aspecto de un negocio como tal. Entonces, lo que se trata de proteger es la dignidad humana, que la mujer no vaya a quedar embarazada simplemente como un negocio por una situación de precariedad económica, de pobreza, se vea necesariamente obligada a realizar este tipo de actuación para obtener un dinero y entregar un bebé. Entonces hay que tratar de procurar esto, de evitar que haya ese comercio como tal. Ahora bien, muchas veces cuando estamos hablando de esto, estamos hablando también de que se trata de figuras altruistas, es decir, de alguien que presta su cuerpo, presta su consentimiento para esta situación porque sencillamente quiere ayudar a una persona que tiene problemas de fertilidad o que tiene problemas para gestar un hijo como tal. Criterios que se han venido aplicando por diferentes autores, por ejemplo, señalan que esto es parecido, es similar a otras instituciones que ya existen, como es, por ejemplo, la donación de órganos o sencillamente la donación de sangre. Entonces, con sus características muy particulares, y vemos cómo eso tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, hay religiones que impiden la transfusión de sangre porque su dogma no lo permite. Ahora, una gestación por sustitución entra en ese contexto. ¿La iglesia o nuestros criterios desde el punto de vista religioso impiden esa situación? No, no está prohibido. Incluso no está prohibido donar un órgano, donar un riñón, donar o cualquier otro órgano del cuerpo humano a un pariente o algo o alguien que lo necesite. Vemos cómo últimamente la normativa ha sido restringida en ese sentido y la gente que necesita un riñón tiene que ir a otro país, obtenerlo, comerciarlo, y ahí es cuando surge el problema del tráfico de órganos y cosas por el estilo. El Tribunal Supremo alemán ha señalado que el solo hecho de una gestación por sustitución no supone automáticamente la vulneración de la dignidad humana. Es necesario valorar cada caso en concreto y sus circunstancias particulares. Y eso es muy cierto.
Es decir, habrá oportunidades en que sí, en que es un negocio, que sencillamente la mujer está comercializando con su cuerpo, pero hay otras veces en que no, en que es sencillamente alguien que por gratitud, por amistad, por fraternidad, presta su cuerpo para esta situación. Por su parte, la Corte de Casación italiana dice que se deben ver que no existan elementos tales como la explotación de la pobreza y que determinan aceptar el papel de madre gestante para poder hacer la sustitución. Otro aspecto relevante, importante que hay que tomar en cuenta en esto es los llamados contratos de gestación. ¿Cómo llegar a eso? Vemos cómo sencillamente no se cumple con lo que fue pactado oralmente entre las personas. Entonces, hace falta documentar esa situación. Y ahí es cuando surgen los llamados contratos de gestación. El problema es si esos contratos son válidos o no. Hay legislaciones que absolutamente, como la española, dicen que eso es un fraude a la ley, que eso sencillamente no se puede hacer. El Tribunal Supremo Español así lo considera. El Tribunal de los Derechos Humanos Europeo de los Derechos Humanos dice que este tipo de contrato es incompatible con la dignidad humana, es decir, lo niega de todas. Pero la doctrina ha venido señalando que este tipo de contratos son válidos siempre y cuando se realicen funciones o gestiones que no impliquen la explotación de la persona humana y que no atenten contra su dignidad. Entonces es cuestión de darle validez como tal. Hay cuestiones que se pueden regular en este tipo de contratos. Si bien es cierto que no existe un lucro económico, entonces, por ejemplo, sí estipular que todos los gastos médicos, todos los gastos de consulta, todos los gastos clínicos, hospitalarios, etcétera, que sean requeridos, que cualquier situación que tenga la madre producto de la gestación, una cesárea, etcétera, serán asumidos por los padres que realizan o por las personas interesadas en la subrogación y no en la madre natural. Es una cuestión que incluso es, si se quiere, lógica realizar este contrato. Algunos dirán, estos contratos son contrarios al orden público. Dicen, no, el orden público es en la medida en que yo vaya en contra de la dignidad humana, vaya en contra de explote a la persona o me aproveche de una situación como eso. Y eso es válido para cualquier tipo de contrato. Entonces, aquí es sencillamente de establecer condiciones que den seguridad jurídica a esa situación. ¿Se pueden hacer valer? La lógica nos dice que sí. La cuestión es que los tribunales entiendan esa situación y acepten esta cuestión. Para ir concluyendo, la Sala Constitucional ha señalado que no es ajena a las realidades sociales y en su condición de máxima y última intérprete del texto fundamental le corresponde fijar las interpretaciones y aplicación del contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, velando por la efectividad del ordenamiento jurídico y en búsqueda de la verdad real, quedando obligada a restablecer el equilibrio e inclusión social, tomando en cuenta el afecto, la dignidad humana y la tolerancia que debe imperar en la sociedad. ¿Qué nos está diciendo con esto la Sala Constitucional? Bueno, que a falta de ley, los jueces, los órganos jurisdiccionales, tienen que tomar en cuenta los valores y principios constitucionales. Con esto, ¿qué queremos señalar? Que ese es un método que hoy en día es común, que hoy en día es frecuente. No existe ley que lo prohíba, en Venezuela por lo menos, y que tanto las partes pueden acceder al mismo, en la medida de cómo y cuándo, en la medida, somos partícipes de eso, que se haga un contrato de gestación, de que no se violente la dignidad humana y que tenga una condición altruista y no sencillamente mercantilista. Gracias por su atención.